Creía que mi vida en Madrid, trabajando en una startup moderna, sería una rutina tranquila, hasta que un control de seguridad rutinario dio un vuelco a mi mundo. Porque una simple mirada de Javier, el guardia de seguridad, encendió una chispa que no esperaba. En esta historia, os llevo a un torbellino de atracción prohibida, secretos desvelados y una traición que me rompió. Seguime en este relato donde cada paso hacia el amor me enfrentó a decisiones imposibles, hasta una verdad que lo cambió todo. Casi se me cae el café cuando las luces del control de seguridad parpadearon en la entrada de la empresa. Era una mañana gris y lluviosa en Madrid, de esas en las que solo quieres mantenerte seco y hacer tu trabajo sin complicaciones. Trabajaba en una startup tecnológica puntera en el barrio de Salamanca, un lugar donde las ideas volaban más rápido que los trenes del metro. Llegué como siempre, con mi acreditación colgada del cuello, pensando en la reunión de las 9 y en el bocadillo de jamón que me comería en el descanso. Pero ese parpadeo rojo me frenó en seco. El corazón me dio un vuelco. Sabía que no había hecho nada malo, pero ese tipo de señales te hace dudar de todo. Me quedé paralizado en la acera mojada, mientras un guardia de seguridad se acercaba. Javier, según su placa. Tenía una presencia que imponía respeto, una forma de caminar segura, como si controlara cada centímetro del vestíbulo. Ni una palabra de más, ni un movimiento innecesario. Se detuvo a un par de pasos, su voz grave cortando el ruido de la lluvia que golpeaba los toldos. Control aleatorio. Su documentación, por favor. Su tono era directo, casi mecánico, pero había algo en él, una firmeza que hacía que obedeciera sin rechistar. Rebusqué en mi mochila, con las manos un poco temblorosas, y saqué mi acreditación y mi DNI. Esto es todo lo que llevo, dije, intentando parecer relajado, aunque el pulso se me aceleraba. Cogió mis documentos y los examinó con una lentitud que me puso de los nervios. Esperé, con las gotas de lluvia deslizándose por mi paraguas, mientras revisaba cada detalle como si yo fuera sospechoso de un caso de alto nivel. Acompáñeme, dijo al fin, indicándome que lo siguiera hacia una zona apartada, cerca de la entrada principal. Fruncí el ceño. «Es solo un control, ¿no?», pregunté, con la voz algo más aguda de lo que me hubiera gustado. No respondió, solo asintió, y entendí que discutir no serviría de nada. Cerré el paraguas y lo seguí, con mis zapatillas chirriando en el suelo húmedo. Nos detuvimos junto a un arco de seguridad, lejos de las miradas de los compañeros que pasaban corriendo hacia sus oficinas. «Ponga las manos en la pared, piernas separadas», ordenó. Dudé un segundo, sintiendo un nudo en la garganta. «¿En serio?». «Es necesario», solté, esperando que me dejara pasar. «Procedimiento estándar», respondió, con un tono más seco, sin dar lugar a réplicas. Obedecí, apoyando las palmas en la pared fría, con las piernas ligeramente separadas, sintiéndome expuesto bajo la luz intensa del arco. La lluvia seguía cayendo afuera, un ruido de fondo que hacía el momento aún más extraño. Empezó el cacheo, sus manos deslizándose por mis hombros, brazos y costados, con un movimiento metódico, casi demasiado preciso. Intenté pensar en otra cosa, la reunión, el café que se enfriaba en mi mano. Pero entonces sus manos se detuvieron, bajando más de lo que el procedimiento requería. Se me cortó la respiración. Sentí un calor subiéndome por la nuca, una mezcla de sorpresa y una sensación que no lograba identificar. «Oye, ¿qué haces?», dije, con la voz temblorosa, girándome a medias hacia él. «Es el procedimiento», cortó, pero su voz sonó más baja, casi tensa, como si estuviera conteniendo algo. Sus manos se detuvieron y retrocedieron de golpe. «Todo en orden», dijo, con un tono de nuevo neutro. Me devolvió los documentos, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos, una inquietud, una duda, como si él también se cuestionara lo que acababa de pasar. Cogí mis papeles, con los dedos tensos, y asentí, incapaz de articular palabra. Él se apartó, volviendo a su puesto como si nada, mientras yo me quedaba allí, bajo la lluvia que se colaba en mis zapatos. El corazón me latía a 1000, y mis pensamientos eran un caos. ¿Qué había pasado? No fue solo un cacheo. Había una tensión, una energía que no entendía, pero que se me había pegado a la piel. Reanudé mi camino hacia la oficina, pero ese momento, esa mirada, esa sensación, no me dejaban en paz, como un misterio que no estaba seguro de querer descifrar.
Entré en la cafetería cerca de la Plaza Mayor, con el estómago encogido, deseando tomarme un cortado antes de un día intenso en la startup. Era un viernes por la mañana, el aire fresco de septiembre olía a churros recién hechos y a asfalto mojado. Me abrí paso hasta la barra, con el bullicio de las conversaciones y el silbido de la máquina de café llenando el lugar. Al echar un vistazo al local, me quedé helado. Javier estaba allí, sentado solo en una esquina, con un cortado humeante frente a él. Sin placa ni uniforme, solo un tipo normal, pero su presencia tenía el mismo peso que en nuestro primer encuentro. Nuestras miradas se cruzaron, y el corazón me dio un vuelco. Antes de que pudiera apartar la vista, levantó una mano y me llamó con un simple «Pablo», que me dejó clavado en el sitio. Me quedé parado un segundo, dudando, como si mis piernas no supieran si avanzar o salir corriendo. Me hizo un gesto para que me acercara, firme pero no hostil. «¿Te tomas un café?», preguntó, con esa voz grave pero más suave de lo que recordaba. Asentí, algo tenso, y pedí un cortado en la barra. Mis manos temblaban ligeramente al coger la taza, la cerámica caliente contra mis palmas. Me senté frente a él, el aroma del café mezclándose con la tensión que ya flotaba entre nosotros. «¿Qué tal?», solté, intentando mantener un tono desenfadado, como si fuera una charla normal entre compañeros. Pero mi pulso iba demasiado rápido como para engañarme a mí mismo. Dejó su taza en la mesa, sus dedos tamborileando en el borde como si buscara las palabras adecuadas. «Mira, Pablo, te debo una disculpa», dijo al fin, con los ojos clavados en los míos. Su sinceridad me pilló desprevenido. No me esperaba algo así. «¿Cómo que te pasaste?», pregunté, con la voz un poco más aguda de lo previsto, empujándolo a que lo aclarara. Suspiró, inclinándose ligeramente hacia adelante y bajando la voz para que no lo oyeran en las mesas de al lado. «El otro día, en la entrada, no estuve en mi mejor momento. Cosas personales me hicieron perder el control». Su voz tembló un poco, como si estuviera compartiendo algo que normalmente guardaba para sí. Apreté la taza, el calor del café recordándome que debía mantener los pies en la tierra. «¿Cosas personales?», repetí, no muy seguro de querer indagar pero incapaz de frenarme. Asintió, y sus dedos se detuvieron. «Sí. Cosas que suelo guardarme. Pero no debería haberte afectado». Había sinceridad en su tono, pero también una cautela, como si midiera cada palabra para no decir demasiado. Sentí un calor subiéndome al pecho, una mezcla de curiosidad y una atracción que no quería nombrar. «Vale, pero ¿por qué me lo cuentas ahora?», pregunté, con la voz más firme, intentando entender qué esperaba de mí. Me miró fijamente durante un instante, sin soltar mis ojos, y el aire se volvió más denso, como si la cafetería a nuestro alrededor se desvaneciera. «Porque no puedo actuar como si no hubiera pasado nada», dijo al fin, en voz baja, casi un susurro. «Tú tampoco, ¿verdad?». Se me cortó la respiración. Tenía razón, y eso me aterraba. Esa tensión, esa corriente entre nosotros, era real, imposible de ignorar. Tragué saliva, buscando una respuesta que no delatara el caos en mi cabeza. «Puede», dije, con cuidado, aunque mis mejillas ya ardían. Deslizó un trozo de papel por la mesa, con su número garabateado. «Si quieres hablar, llámame», dijo, con un tono neutro pero con unos ojos llenos de una intensidad que me hizo estremecer. Cogí el papel, mis dedos rozaron los suyos, y ese contacto, aunque breve, me recorrió como una descarga. Asentí, sin encontrar más palabras. Terminó su cortado de un trago, se levantó y salió de la cafetería sin decir nada más. Me quedé allí, con el papel arrugado en la mano, mi cortado enfriándose. Mi mente iba a 1000 por hora, dividida entre la desconfianza y una fascinación que no podía negar. Ese número, ese momento, era como una puerta abierta a algo que no estaba seguro de querer explorar, pero que tampoco podía dejar atrás. Le envié un mensaje rápido a Javier, con los dedos titubeando sobre la pantalla del móvil, y respondió casi al instante, proponiendo que nos encontráramos en el Parque del Retiro. Era una tarde de otoño, el aire fresco olía a hojas secas y césped húmedo. Caminaba deprisa, con el corazón latiendo fuerte, lejos del ruido de los claxones madrileños. El parque estaba tranquilo, sus caminos flanqueados por árboles bañados en la luz dorada del atardecer.
Javier me esperaba junto a un banco, apoyado en una reja de forja, con los brazos cruzados y su sombra alargándose sobre la grava. «Has venido», dijo simplemente, su voz grave resonando en el aire sereno. Asentí, un poco incómodo, sintiendo ya la tensión que flotaba entre nosotros. Me senté a su lado en el banco, con las manos metidas en los bolsillos de mi chaqueta para disimular su temblor. «¿Por qué aquí?», pregunté, buscando romper el silencio que se instalaba. Se encogió de hombros, mirando a lo lejos hacia unos niños que jugaban cerca de una fuente. «Es un sitio tranquilo. Aquí se puede hablar». Su voz tenía un peso, como si cargara con algo que estaba a punto de soltar. Me giré hacia él, observando su perfil bajo la luz que se desvanecía. «¿Hablar de qué, Javier?», solté, más directo de lo que esperaba, empujado por la curiosidad. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que delataba su aparente calma. «Estoy harto de fingir», dijo al fin, sus palabras cayendo como piedras en un estanque. «Toda mi vida he estado representando un papel. Para mi familia, para mi novia, Laura, para el trabajo». Hizo una pausa, sus dedos tamborileando en la reja. «Pero contigo, es diferente». Se me cortó la respiración. No esperaba una confesión tan cruda. «¿Diferente cómo?», murmuré, con la voz temblorosa, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Giró la cabeza hacia mí, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me dejó clavado en el sitio. «Intento entender lo que siento», dijo, más bajo, como si hablara tanto para sí mismo como para mí. «Laura, es complicado. Ella merece algo mejor que alguien que se engaña a sí mismo». Su sinceridad me desarmó, y sentí un calor subiéndome al pecho, una mezcla de empatía y una atracción que ya no podía ignorar. «¿Y tú qué mereces?», pregunté, con la voz apenas audible, impulsado por una valentía que no sabía que tenía. No respondió de inmediato. En cambio, su mano se deslizó lentamente hacia la mía, que descansaba en el banco. Sus dedos rozaron los míos, un contacto ligero pero eléctrico que hizo que el corazón me diera un vuelco. No me aparté, aunque una parte de mí gritaba que era un error. El tiempo pareció detenerse, el susurro de las hojas y el canto lejano de los pájaros desvaneciéndose. Entonces, como si se rompiera una presa, se inclinó hacia mí, sus labios rozando los míos en un gesto vacilante, casi tímido. Me quedé inmóvil, dividido entre el miedo y el deseo, pero luego le correspondí, nuestro intercambio volviéndose más seguro, más intenso, un momento cargado de emoción pura. Cuando nos separamos, nuestros alientos cortos se mezclaban en el aire fresco. «Esto es arriesgado, Pablo», murmuró, con su mano aún sobre la mía, sus dedos apretados como si buscara anclarse. «Lo sé», respondí, con el corazón latiendo tan fuerte que casi lo oía. «¿Pero quieres parar?», negó con la cabeza, con una sonrisa frágil en los labios. «No». «¿Y tú?». Tragué saliva, la realidad de lo que acabábamos de hacer golpeándome de lleno. «Yo tampoco», admití, con la voz temblorosa pero decidida. Nos quedamos allí, en silencio, mientras el parque se oscurecía a nuestro alrededor. Ese momento marcó un antes y un después, una puerta abierta hacia algo tan emocionante como peligroso. Sabía que me estaba enamorando de él, un hombre que luchaba por ser él mismo. Y eso me aterraba tanto como me atraía. Caminaba junto a Javier por el paseo del Prado, nuestros pasos acompasados por el murmullo del agua de las fuentes cercanas. Era una noche suave, con los faroles madrileños proyectando reflejos dorados sobre el suelo. Hablábamos en voz baja, compartiendo susurros sobre nuestros días en la startup, nuestras manos rozándose a veces bajo la sombra de los árboles. Esos momentos robados, un paseo al atardecer, un café compartido en una tapería discreta de Lavapiés, una mirada furtiva en los pasillos de la empresa, tejían un vínculo frágil pero intenso entre nosotros. Cada encuentro era un riesgo, pero la emoción de esos instantes me empujaba a seguir, como si no pudiera detenerme. Esa noche, nos refugiamos en una taberna en Malasaña, lejos de las miradas conocidas de nuestros compañeros. El lugar olía a tortilla de patata y vino tinto, el murmullo de las conversaciones ahogando nuestros susurros. Nos instalamos en un rincón, a resguardo, compartiendo un plato de patatas bravas y risas nerviosas. Nuestros dedos se rozaban al pasar la sal, y cada contacto hacía que un calor me subiera al pecho. Pero mientras bromeaba sobre una reunión aburrida,
la puerta de la taberna se abrió con un tintineo. Dos compañeros de Javier, del equipo de seguridad, entraron, sus voces ruidosas cortando el ambiente cálido. Mi corazón se detuvo cuando sus ojos se posaron en nosotros. Se acercaron, sus miradas pasando de Javier a mí, cargadas de sospecha. «Vaya, Javier, tú por aquí», dijo uno de ellos, con un tono fingidamente amable. Sentí como me ardían las mejillas, pero mantuve la cabeza gacha, fingiendo interés en las patatas. Javier respondió con calma: «Sí, solo una cerveza después del curro». Pero sus ojos seguían fijos en nosotros, escrutadores, como si intentaran descifrar qué hacíamos juntos. Intercambiaron una mirada, una sonrisa torcida, y se alejaron hacia la barra. Le murmuré a Javier: «Van a hablar, ¿verdad?». Apretó los dientes y asintió. «Seguro». En pocos días, los rumores se extendieron como la pólvora. En la empresa, los cuchicheos me perseguían por los pasillos. Algunos compañeros de seguridad lanzaban miradas de reojo a Javier, otros murmuraban justo fuera del alcance del oído. Una mañana, escuché sin querer una conversación junto a la máquina de café: «Javier y ese tal Pablo. ¿Siempre están juntos? Qué raro, ¿no?». Mi estómago se encogió, pero fingí no haber oído nada. Luego, una noche, Javier me llamó, con la voz tensa. «Laura lo sabe. Su novia». Se me cortó la respiración. «¿Cómo?», pregunté, con la garganta seca. «Alguien del trabajo habló. Quiere verme». Más tarde me contó cómo fue su encuentro con Laura. Se encontraron en una cafetería cerca de la Puerta del Sol, lejos de miradas curiosas. Él le confesó todo, nuestro vínculo, sus sentimientos, su lucha interna. Ella escuchó, con las manos apretadas alrededor de su taza, los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «¿Por qué me has hecho esto?», murmuró, con la voz rota. Javier me confesó que su dolor lo atravesó, pero no dio marcha atrás. «No puedo seguir mintiendo, Pablo», me dijo después, con la voz pesada. «Ni a ella, ni a mí». Su decisión de ser honesto me conmovió, pero la culpa me carcomía. Laura no se merecía esto, y aún así, no podía negar lo que sentía por él. Las consecuencias se intensificaron. En la empresa, algunos compañeros de Javier se volvieron fríos, sus saludos reducidos a meros gestos con la cabeza. Otros soltaban comentarios mordaces, insinuando que estaba traicionando la reputación del equipo. Su familia, al enterarse de los rumores, no fue más comprensiva. Una llamada de su madre, gélida, aún resonaba en su voz cuando me lo contó: «Estás echando todo a perder, Javier». Pero él se mantuvo firme, negándose a ceder ante la presión. «Elijo la verdad», me dijo una noche, apretando mi mano mientras caminábamos por una callejuela oscura. Esa determinación, frente a los juicios y la hostilidad creciente, despertó en mí una mezcla de admiración y ansiedad. Nuestro secreto ya no lo era, y el mundo a nuestro alrededor parecía dispuesto a engullirnos. Una mañana gris, convocaron a Javier a una reunión del equipo de seguridad, un momento tenso donde todo podía cambiar. Lo esperé fuera, nervioso, toqueteando mi acreditación mientras escuchaba el zumbido de los fluorescentes. Cuando salió, me lo contó todo, frente a sus superiores y compañeros. Habló con voz firme a pesar de las miradas pesadas. «No pienso esconderme más», declaró, negándose a doblegarse ante las expectativas. «Mi vida personal no tiene nada que ver con mi trabajo. Si eso es un problema, que así sea». Su valentía, desafiando los murmullos y los juicios, me dio un coraje que no sabía que tenía. Los días siguientes, el ambiente en la empresa siguió siendo pesado. Algunos compañeros de Javier mantenían las distancias, sus saludos reducidos a un gesto seco con la cabeza. Otros, pocos, le daban una palmada en el hombro en señal de respeto discreto. Pero era su familia la que más le pesaba. Una noche, me confesó una llamada de su padre, fría, acusándolo de manchar el nombre de la familia. Su voz temblaba al contármelo, pero añadió, decidido: «No voy a dar marcha atrás, Pablo. Es mi vida». Apreté su mano, admirando su fuerza ante ese rechazo, aunque la angustia me carcomía al pensar que sufría por nuestra relación. Luego, una tarde, recibí un mensaje inesperado. Laura, su exnovia, quería verme.
Nos encontramos en el paseo junto al río Manzanares, con el agua brillando bajo el sol de otoño. Se acercó, con paso vacilante, y me tendió una mano temblorosa. No voy a mentir, Pablo, esto duele, dijo, con voz suave pero rota. Pero Javier está feliz contigo. Os deseo lo mejor. Sus palabras me conmovieron. Esperaba rabia, no esa generosidad. Balbuceé un gracias, con la garganta apretada, mientras su silueta se perdía entre la gente. Ese gesto, tan inesperado, aligeró un peso que llevaba sin darme cuenta. Pasaron meses, marcados por nuestras rutinas en la startup y nuestros momentos juntos, más libres, más ligeros. Una noche, tras un día agotador, Javier vino a mi casa, con una cena sencilla de bocadillos de calamares sobre la mesa. Reíamos, compartiendo una cerveza, cuando dejó la botella y me miró con una intensidad nueva. Pablo, dijo, con voz grave pero suave, quiero pasar mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Mi corazón se detuvo un instante. Reí nervioso, pensando que era una broma, pero sus ojos no mentían. Sí, solté, sin pensarlo, con una sonrisa radiante. Deslizó un anillo en mi dedo, una alianza sencilla, y sellamos ese momento con un abrazo cálido, nuestras manos entrelazadas. Nuestra boda tuvo lugar en un pequeño ayuntamiento del barrio de Chamberí, un sábado soleado. Unos pocos amigos cercanos estaban allí, sus risas llenando el aire mientras intercambiábamos nuestros votos. Aún oía los murmullos de los transeúntes fuera, algunos curiosos, otros desaprobadores, pero no me importaba. Javier, frente a mí, pronunció sus promesas con voz firme, y sentí un calor recorrerme. Firmamos los registros, con las manos temblando de emoción, y cuando salimos, de la mano, Madrid parecía brillar para nosotros. Los obstáculos, las miradas, los juicios, las tensiones en el trabajo se desvanecían ante esta victoria. Habíamos elegido el amor, a pesar de todo, y esa libertad, ganada con nuestro coraje y nuestra vulnerabilidad, valía cada batalla. Ese día entendí que nada podía detenernos, siempre que siguiéramos juntos. Celebrábamos nuestro tercer aniversario de boda, una noche fresca de octubre, preparando una cena sencilla con tortilla de patata y un buen vino tinto. Javier y yo reíamos, compartiendo recuerdos en una pequeña mesa junto a la ventana, con los sonidos de Madrid filtrándose a través de los cristales. De repente, mi móvil vibró, un número desconocido. Me encogí de hombros, dispuesto a ignorarlo, pero una voz anónima, fría, me dejó sin aliento. Pregúntale a Javier qué hace con Laura. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Mi corazón se aceleró, y dejé el móvil, con las manos temblando, mirando a Javier, que seguía bromeando. Ajeno a todo. Más tarde, mientras él se duchaba, no pude reprimir la angustia y revisé su móvil. Encontré mensajes, conversaciones entre él y Laura, de varios meses atrás. Palabras cariñosas, citas en cafeterías discretas, alusiones a momentos compartidos, físicos y emocionales, que se remontaban al inicio de nuestro matrimonio. Cada palabra era una puñalada. Me sentí asfixiado, con la tortilla intacta en la mesa y el vino agriándose en mi boca. Cuando Javier volvió, dejé el móvil frente a él, con los mensajes abiertos. Explícate, dije, con la voz ronca, apenas contenida. Miró la pantalla, inmóvil, y luego se dejó caer en una silla, cubriéndose los ojos con las manos. Pablo, yo, balbuceó, antes de detenerse. El silencio era ensordecedor. ¿Desde cuándo?, pregunté, con la garganta apretada. Suspiró, con la voz rota. Empezó hace 2 años. La presión, las miradas, mi familia. Me derrumbé. Laura era una forma de sentirme normal, de escapar. Sus palabras me atravesaron. Normal. Como si nuestro amor, todo lo que habíamos construido, fuera una anomalía. Me has mentido. Todos los días, murmuré, con la ira creciendo, mezclada con dolor. Extendió una mano hacia mí, pero me aparté. Intenté parar, Pablo. Te quiero, te lo juro, dijo, desesperado. Pero sus disculpas sonaban vacías frente a la traición. Cada momento compartido, nuestros votos, nuestras risas, nuestras luchas contra el mundo, parecía manchado. Pasé la noche caminando por el Manzanares,
con el agua oscura reflejando mi caos interior. Los días siguientes intentamos hablar, pero cada conversación terminaba en discusión, mis preguntas chocando contra sus silencios. Decidimos acudir a una terapeuta, una mujer discreta cerca de Atocha. Nos sentábamos frente a ella, exponiendo nuestras heridas, pero sus confesiones repetidas, veía a Laura para calmar las expectativas de su familia, abrían un abismo imposible de cerrar. Las sesiones se convirtieron en un ritual doloroso. Intentaba entender, perdonar, pero la confianza estaba rota. Cada vez que miraba a Javier, veía a Laura, sus citas secretas, sus susurros. Tras 2 meses, tomé una decisión. No puedo seguir, le dije una noche, con la voz temblorosa pero firme. Asintió, con los ojos húmedos, sin protestar. Hice las maletas, con el corazón apesadumbrado, y tomé un tren hacia Valencia. Allí, lejos de los recuerdos madrileños, encontré un pequeño trabajo en otra startup, intentando reconstruir mi vida. Las calles adoquinadas de Valencia, los bares acogedores, me ofrecían un refugio frágil. Nuestra historia, que había prometido amor contra viento y marea, se derrumbó bajo el peso de la traición. La lección fue amarga, la fidelidad no es solo una palabra, es una elección. Y Javier había elegido otra cosa. Caminaba solo, decidido a sanar, pero perseguido por lo que podríamos haber sido.